Lectura del libro Compendio de Teología Ascética y Mística. Introducción. Fuentes de la teología ascética y mística. Puesto que la ciencia espiritual es una rama de la teología, es evidente que las fuentes son las mismas para la una que para la otra. Primeramente, aquellas que contienen o interpretan la verdad revelada, la escritura y la tradición. Luego, las secundarias, todas las verdades que pueden conocer la razón, ayudada por la fe y por la experiencia. No nos toca decir aquí sino el uso que de ellas puede hacerse en teología ascética. La Sagrada Escritura. No hallamos en ella ciertamente una síntesis de la doctrina espiritual, pero sí muy preciosos documentos dispersos acá y acullá, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, bajo la forma de enseñanzas, de preceptos, de consejos, de oraciones y de ejemplos. Doctrinas especulativas acerca de Dios, de su naturaleza, sus atributos, su inmensidad, que todo lo llena, su sabiduría infinita, su bondad, su justicia, su misericordia, su acción providencial que se extiende a todas las criaturas, más especialmente a los hombres para salvarlos, la vida íntima suya, la generación misteriosa de la sabiduría eterna que es el Verbo, la procesión del Espíritu Santo, vínculo mutuo del Padre y del Hijo, sus obras, en especial las que llevó a cabo en favor del hombre para hacerle participante de su vida divina, repararle después de la caída por medio de la encarnación del Verbo y la redención, santificarle por medio de los sacramentos y prepararle en el cielo el gozo eterno de la visión beatífica y del amor puro. Evidente que doctrina tan sublime y elevada es un poderoso estímulo para que en nosotros crezca el amor de Dios y el deseo de la perfección. Una enseñanza moral compuesta de preceptos y de consejos, el decálogo que se encierra todo en el amor de Dios y del prójimo y, por consiguiente, en el culto divino y en el respeto del derecho ajeno, la predicación tan sublime de los profetas que, proclamando sin cesar la bondad, la justicia y el amor de Dios a su pueblo, le apartan del pecado y de las prácticas de la idolatría, le inculcan el respeto y el amor a Dios, la justicia, la equidad y la bondad para con todos, pero en especialmente con la bondad para con todos, con los débiles y los oprimidos. Los consejos tan prudentes de los libros sapiensales, en los que se contiene una exposición anticipada de las virtudes cristianas, más por encima de todo la admirable doctrina de Jesús,
la síntesis ascética condensada en el sermón de la montaña, la doctrina aún más elevada que hallamos en los discursos que nos refiere San Juan y que él mismo comenta en sus epístolas. La teología espiritual de San Pablo, tan rica en noticias dogmáticas como en aplicaciones prácticas, el breve resumen que daremos muy pronto mostrará cómo el Nuevo Testamento es un verdadero código de perfección. Oraciones para alimento de nuestra piedad y de nuestra vida interior. ¿Hay acaso oraciones más bellas que las que leemos en los Salmos, las cuales juzgó la Iglesia tan a propósito para alabar a Dios y para santificarnos, que las ha trasladado a la liturgia del misal y del breviario? Hay además otras que se hallan aquí y allá en los libros históricos o sapiensales, y sobre todo el Padre Nuestro, la oración más bella, más sencilla y más completa, al mismo tiempo que breve, que se pudiera imaginar, y la oración sacerdotal de nuestro Señor, sin hablar de las doxologías que se encuentran ya en las epístolas de San Pablo y en el Apocalipsis. Ejemplos que nos mueven a la práctica de la virtud. El Antiguo Testamento hace desfilar delante de nuestros ojos toda la serie de patriarcas, de profetas y de otros personajes ilustres que ciertamente no conocieron de defectos, pero cuyas virtudes han sido celebradas por San Pablo y largamente descritas por los padres que nos los proponen para que los imitemos. Y verdaderamente, ¿a quién no maravillará la piedad de Abel y de Enoc, la sólida virtud de Noé, que practicó el bien en medio de una generación corrompida, la fe y la confianza de Abraham, la castidad y la prudencia de José, el valor, la sabiduría y la constancia de Moisés, el arrojo, la piedad y la sabiduría de David, la vida austera de los profetas, la valentía de los macabeos y tantos otros ejemplos que sería largo referir. En el Nuevo Testamento se nos presenta primeramente Jesús como el dechado ideal de la santidad, luego María y José, fieles imitadores suyos, los apóstoles que, imperfectos en los conocimientos, se entregan en cuerpo y alma a la predicación del Evangelio, y así como al ejercicio de las virtudes cristianas y apostólicas, tanto que nos dicen más elocuentemente con sus ejemplos que con sus palabras. Imitatores mei state sicut et ego Christi. Aunque muchos de estos santos personajes tuvieron sus flaquezas, el modo como las repararon da aún mayor fuerza a sus ejemplos, porque nos muestran cómo podremos reparar nuestras faltas con la penitencia. Para dar una idea de las riquezas ascéticas que se encuentran en la Sagrada Escritura, daremos en un apéndice un resumen sintético de la espiritualidad de los sinopsis San Pablo y de San Juan. La tradición.
La tradición completa la Sagrada Escritura porque nos transmite verdades que no se contienen en esta y además las interpreta automáticamente, manifestarse por el magisterio solemne y el magisterio ordinario. El magisterio solemne, formado principalmente por las definiciones de los concilios y de los sumos pontífices, apenas ha tratado de cuestiones propiamente ascéticas y místicas, pero hubo de intervenir muchas veces para aclarar y fijar las verdades que constituyen la base de la espiritualidad, como son la vida divina considerada en su origen, la elevación del hombre al estado sobrenatural, el pecado original y sus consecuencias, la redención, la gracia comunicada al hombre regenerado, el mérito que hace crecer en nosotros la vida divina, los sacramentos que confieren la gracia, el santo sacrificio de la misa, en que se aplican los frutos de la redención. A lo largo de nuestro estudio, habremos de hacer uso de todas estas definiciones. El magisterio ordinario se ejerce de dos maneras, teórica y prácticamente. La enseñanza teórica se nos da de un modo negativo por medio de la condenación de las proposiciones de los falsos místicos y de un modo positivo en la doctrina común de los padres y de los teólogos o en las conclusiones que se deducen de las vidas de los santos. Hubo en diversas épocas falsos místicos que desfiguraron la verdadera noción de la perfección cristiana. Tales fueron los encratitas y los montanistas en los primeros siglos, los patíceros y algunos místicos alemanes de la Edad Media, Molinos y los pietistas en los tiempos modernos. La Iglesia, al condenarlos, nos ha indicado los escollos que debemos evitar y por consiguiente el camino que hemos de seguir. Por el contrario, se ha formado poco a poco una doctrina común acerca de las cuestiones fundamentales de espiritualidad que constituye a manera de comentario viviente de las enseñanzas bíblicas. Hállaselas en los padres, en los teólogos y en los autores espirituales, y quien los maneja con frecuencia quedada maravillado de la unanimidad que manifiestan sobre todo los puntos principales que se refieren a la naturaleza de la perfección, a los medios necesarios para llegar a ella y a los diversos estados por los que se ha de pasar. Quedan, sin duda, algunos puntos de controversia, pero sobre cuestiones, asesorías y las mismas discusiones acerca de ellos sirven para que se eche de ver más claramente la unanimidad moral que reina sobre todos los demás. La aprobación tácita que da la Iglesia a esta enseñanza común es para nosotros prenda segura de verdad. La enseñanza práctica hállase principalmente en la canonización de los santos que enseñaron y practicaron el conjunto de las doctrinas espirituales. Sabido es
con cuán minucioso cuidado se procede en la revisión de sus escritos y en el examen de sus virtudes. Del estudio de estos documentos es fácil deducir principios espirituales acerca de la naturaleza y de los medios de la perfección, y que serán expresión del sentir de la Iglesia. Podemos darnos cuenta de ello leyendo la obra documentada de Benedicto XVI, de Sermon Dei Beatificationem et Canonizationem, o cualquiera de los procesos de canonización, o por último las biografías de los santos escritas según las reglas de una prudente crítica. Hasta aquí, hermanos, les comparto esta lectura, esta introducción de este libro. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.